Esta es la materia que tenemos hoy. No sé si han visto el programa, pero es muy importante en este tipo de eventos. Ya me había tocado varias veces en años anteriores. No, les decía que este es un tema fundamental en este tipo de encuentros. A mí me tocó ir varias veces a varios que se hicieron hace ya un tiempo. Yo lamentablemente, como mucha gente, emigró y en este momento me encuentro entre dos países, retomando algunas actividades acá, luego que me habían tocado irme. De hecho, estoy de nuevo en la Universidad Central de Venezuela, en la Cátedra de Derecho Administrativo, y dirigiendo esta figura que ya van a conocer ustedes, que este libro que tienen acá lo hemos sacado nosotros con investigaciones propias que hemos hecho y luego las editamos en forma de libro, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero bueno, hoy me toca hablar de este tema que a mí particularmente siempre me ha parecido fundamental. Yo tuve esta materia a cargo en la especialización en protección de familia y del niño de la UCAP. Yo pertenecí a la UCAP muchos años, hasta el 2015. Y este libro en concreto tiene una recopilación de todos esos temas de derecho administrativo que tienden a dejarse un poco de lado y se cometen errores. Precisamente uno de los errores una de las áreas donde se cometen más errores es justamente esta que vamos a hablar hoy, que es la de los procedimientos administrativos, porque o bien se toman como algo muy ligero, como si estuviéramos en una junta de condominio, lo cual sin desmerecer las juntas de condominio, que son muy importantes también, no es la idea de que un consejo de protección sea una junta de condominio o una figura privada, como son las juntas de condominio, sino es una figura enteramente pública que ejerce poder público. De forma tal que eso tienen que interiorizarlo, porque yo siempre veo desde que se dictó la LOMNA, porque desde el 2001 que comencé a trabajarla en la UCAP, cuando regresé de España del doctorado, que María Gracia Moraes me tenía preparado este regalito, como lo dice ella en el prólogo del libro, y de ahí para adelante más nunca me desvinculé de la LOMNA. Y, y una de las cosas que siempre noté en las jornadas de LOMNA, en los encuentros que hacíamos de Azonacop, y todos los eventos, a mí me tocó ir a muchos consejos de protección del área metropolitana de Caracas, inclusive en Mérida, varios en el interior, donde yo notaba dos cosas, ¿no? Con respecto a los procedimientos administrativos. Primero, que o bien se lo tomaban muy a la ligera, como pasó de hecho en Venezuela antes de dictarse la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y entonces esa primera actitud era no hacer nada, dictar el acto porque el acto era el que yo tenía en mi cabeza, yo funcionario público, en el caso de los consejeros, que es un órgano colegiado. La primera actitud que se tenía, o una actitud que tenían muchos era esa de no hacer procedimiento, porque le parece que los procedimientos son innecesarios, que eso es una formalidad que no hace falta, que lo que importa es lo que yo sepa, lo que yo diga, lo que yo estudié, etcétera, aunque no haya estudiado nada antes de ser consejero. Pero bueno, eso pasa con todos los funcionarios públicos, ¿no? Que piensan que al llegar al cargo resulta que saben todo y resulta que no es así. Sobre todo teniendo en cuenta que la medida de protección, que es producto de esa idea de desjudicialización que imperó en la LOPNA desde el año 98, además adaptándose de antemano a la Constitución del 99, pero ya tomando en cuenta esos parámetros mundiales en aspectos procedimentales y en concreto con respecto a cierto tipo de actuaciones públicas. Eso es una tendencia mundial que la idea es, en lo posible, sin que se signifique esto que se quieran eliminar los tribunales, sino que hay materias que se ha considerado que deben desjudicializarse, en el buen sentido, repito, no para que luego se haga lo que se dé la gana, sino que cuando se desjudicializa, ¿qué quiere decir esto? Que repito, fue un parámetro fundamental de la LOMNA del 98, cuando se desjudicializa, la idea es que esto pase en la medida de lo posible, porque sabemos que hay una parte que sigue siendo judicial, pero hay una parte que se decidió entregar a la administración pública y tenemos que tener en cuenta que es eso.
El Consejo de Protección es parte de la administración pública en el buen sentido también, porque a veces se habla de la administración pública de una manera despectiva, lo cual es un error también porque la administración pública es una parte importante del Estado. Pero el hecho de ser administración pública, como piensan algunas personas, no es dictar los actos sin ningún tipo de formalidad, sino todo lo contrario, cambiar, sí, hay que cambiar el chip desde el Poder Judicial a la administración pública, pero no quiere decir eso que no se vayan a dictar las medidas de protección y en general los actos administrativos sin hacerse los respectivos procedimientos administrativos, que además desde el año 81 existe una ley muy importante en Venezuela, que es la que tienen que tener ustedes al lado de la LOPNA a la hora de trabajar como consejeros, que no es el CPC, que esa es otra cosa que yo veía mucho, que es a lo que me refería luego. O no se hace nada o se asume la actitud de juez estando en la administración pública. Y eso es un error también, porque la idea precisamente de la desjudicialización de la LOPNA, que se ha mantenido hasta ahora, o la idea es mantenerla, porque si no volveríamos atrás, al menos en esa parte que se hizo, es que el funcionario público llamado consejero de protección se comporte como lo que debe ser un funcionario público en la administración pública. Pero la LOPA no dice que no se hagan procedimientos, todo lo contrario, ya hay una ley de ya hace bastante tiempo, pero que durante muchos años no teníamos en Venezuela. Yo cuando estudié Derecho salió la LOPA como ley. Antes de la LOPA, todo eran principios, criterios jurisprudenciales, etcétera, que más o menos orientaban a los funcionarios públicos de la administración pública a hacerlas como debían hacer las cosas. Pero la actitud era normalmente de hacer cualquier cosa, ya en principio se tenía en la cabeza lo que se quería hacer y como mucho una mera formalidad sin un sustento de fondo de ese procedimiento. Eso es lo que tendía a pasar antes, pero inclusive ya después de la LOPA, con todo y que la LOPA fue una ley que estableció unos parámetros muy estrictos para la actuación administrativa. Pasó un tiempo que no se asimilaba a la LOPA como debía ser, ya hoy obvio que debería estarse claro con ella, pero en todo caso la LOPA ya estableció desde el año 81 que toda actuación administrativa, no solo la judicial, tenía que tener un procedimiento administrativo también, no un proceso judicial, que es el error que a veces se comete. O se tiene la actitud de no querer hacer nada porque yo lo sé todo, o se tiene la actitud de que yo ahora soy un medio juez o un juez completo y me lleno de formalidades, me lleno de rigideces, me conformo con la verdad procesal, como se dice en derecho procesal, sobre todo en la jurisdicción civil, y no busco la verdad material del asunto, que es lo que busca la LOPNA en los procedimientos administrativos, porque la LOPNA, como dice el 304, en todo lo no previsto en este capítulo de procedimientos administrativos, aplica la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Entonces no es el CPC el que se va a tener al lado de la LOPNA cuando se hace un procedimiento administrativo, lo cual vi bastante en su época. No sé cómo está eso en la actualidad. Lo vi bastante, que todo el mundo lo que pensaba era que al hacer un procedimiento administrativo, yo lo que tenía que aplicar supletoriamente era el CPC, el Código de Procedimiento Civil. Pero no es así. El CPC se aplicará ya como tercera ley, si acaso, cuando la LOPA y la LOPNA así lo establezcan, pero realmente la norma supletoria por excelencia en materia procedimental va a ser la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Pero entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es esa, como principios generales para el manejo de los procedimientos administrativos, más que saberse el procedimiento, que está muy bien, pero eso está en la ley. Y en el caso de que haya alguna duda en la ley, en la LOPNA, sobre los detalles del procedimiento administrativo, lo que tenemos que hacer en todo caso, repito, es buscar el procedimiento de la LOPA, que es lo que dice esta ley. Esta ley dice que se establece un principio general de un procedimiento para los casos en que la ley especial no lo diga. Aquí está la LOPA que va a decir
que va a establecer ese procedimiento general. Inclusive puede haber un procedimiento sumario que se puede justificar en ciertos casos, pero debe haber un procedimiento. Pero un procedimiento, insisto, bajo los parámetros administrativos, como ya lo venía diciendo la LOPA, como lo viene diciendo la LOMNAS del 98, porque el acto administrativo, en este caso llamado medidas de protección, pero eso ocurre con cualquier acto administrativo, no debe salir de la nada o de la cabeza de un funcionario, sino que debe salir de una serie de aspectos formales, de fondo, sustantivos, legales, fácticos, etcétera, todo lo cual debe revisarse en un procedimiento previo, porque ese es otro tema que también se dice mucho por allí. Bueno, no te preocupes que para eso están los recursos administrativos. Eso lo tienden a decir mucho en la administración pública. Cuando uno denuncia o critica que no se ha hecho el procedimiento bien, porque no basta con que se haga el procedimiento, hay que hacerlo bien, un procedimiento que de verdad permita conocer la verdad del asunto. Cuando eso no existe, cuando eso no se hace, muy probablemente el acto administrativo final, en este caso las medidas de protección, va a estar errado, va a estar basado en una situación que no existe o que se percibió mal, y en consecuencia la decisión va a ser un desastre. De forma que uno como funcionario, aunque uno sea quien sea, uno debe hacer siempre, y eso lo coordina la LOPA desde el 81, uno siempre debe hacer ese procedimiento para ver cómo son las cosas. Y eso lo tiene que hacer uno hasta en la vida personal. Uno cuando tiene sus relaciones interpersonales de todo tipo, uno no debe basarse en presunciones, en cosas que tengo yo en la cabeza o porque me lo dijo una persona para tomar decisiones frente a otra, familiar, amigo, pareja, lo que sea, sino que uno tiene que verificar muy bien las cosas antes de tomar una decisión. Porque aunque yo piense lo que piense, aunque a mí me ha llegado unilateralmente una cosa a mi conocimiento, eso no basta para tomar una decisión. Imagínense ustedes en la administración pública, cuando estamos hablando del ejercicio de competencias, que es algo muy delicado, las cuales no pueden realizarse o no pueden ejercerse si esa competencia o esa situación que permite la competencia no existe. De forma que no es solo hacer el procedimiento administrativo, sino saberlo hacer o hacerlo bien con todos los aspectos que hay que cumplir y no por una mera formalidad, porque es que eso tiene el acto administrativo. El acto administrativo como tipo de acto jurídico público tiene una serie de requisitos que deben cumplirse, los cuales, si no se cumple uno de ellos, y es lo que ya venía diciendo la LOPA en los artículos 18 y 19, cuando el acto administrativo carece de uno de esos elementos que habla los artículos 18 y 19 sobre todo, y 20 también, ese acto es nulo. De forma que entonces luego puede ir a un tribunal o puede ser revocado o declarado nulo por la misma autoridad administrativa que lo dictó, si en uno de esos requisitos de la LOPA no se cumple. O sea, no solamente hay que seguir la LOPA, repito, por el aspecto procedimental estricto, en lo que haga falta como norma supletoria que es de la LOPNA en materia procedimental, sino también porque la medida de protección es un tipo de acto jurídico que es distinto a una sentencia, y a eso vamos en esta lámina. Voy a sacar lo mejor todos los ítems para que podamos ver esas diferencias entre una y otra. Esta es más o menos la idea de la conferencia de hoy. No vamos a detenernos mucho, pero vamos a ver, ojalá podamos verlas todas. Pero lo que yo quería decirles era, déjame ver si ahora esto no me pasa para la siguiente, no sé cómo se hace, no sé si me pueden ayudar por aquí. La siguiente lámina, que es donde salen las diferencias, repito, no significa el que se haya desjudicializado el dictar las medidas, con la creación de las medidas de protección, que se haya desjudicializado. Eso no significa que no se van a hacer procedimientos, sino que la manera como se va a adoptar la decisión es diferente, pero siempre tiene que haber un procedimiento, no en los términos
de un proceso judicial, insisto, pero sí en los términos de un procedimiento administrativo, como ya lo venía diciendo la LOPA. La única cosa, aparte de esos principios que ya estaban en la LOPA, pero que los ratifica de alguna manera la LOMNA, unos explícitamente, otros de manera supletoria a través de la LOPA, otros especiales. Además, la LOMNA tiene una serie de principios especiales que los pueden ver en el 284. Ahí hay unos que son especiales de la LOPNA y otros que repite lo que ya venía diciendo la LOPA desde el año 81. Pero les decía que las grandes diferencias que debe haber entre el procedimiento y proceso judicial las podemos ver aquí resumidas a grandes rasgos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la función ejercida cuando yo dicto una medida de protección o en general cualquier acto administrativo no es la función jurisdiccional, que eso es una cosa que se tiende a cometer ese error y comportarse como lo haría un juez cuando conoce un juicio. Una cosa que ocurre en la función judicial o jurisdiccional es que el juez es un tercero desinteresado en una especie de relación triangular donde en el vértice superior del triángulo está el juez y en la parte de abajo están las partes. Eso es una de las grandes diferencias que tiene el procedimiento administrativo versus el procedimiento judicial. El proceso judicial, repito, está basado en una relación triangular donde el juez es un tercero desinteresado y, por supuesto, imparcial que va a aplicar justicia frente a dos partes que están en conflicto. Eso es lo que en principio normalmente hace un juez. Esa es la típica función jurisdiccional. En cambio, cuando estamos hablando de procedimientos administrativos, no hay esa relación triangular. Realmente hay una relación, en principio, horizontal entre la administración pública y los interesados, que inclusive la LOMNA incurre en el error en algunos artículos de llamar a los interesados partes. En los procedimientos administrativos no es correcto hablar de partes, más bien es lo correcto o exacto es decir interesados, porque la administración pública en los procedimientos, en el caso de los consejos de protección, también es un interesado, no puede tener la misma actitud del juez de ser un tercero desinteresado que tiene que estar aséptico a las partes y solo está como espectador casi con algunas atribuciones excepcionales en caso de que las partes no lleven, por ejemplo, la prueba al proceso. El juez puede dictar un auto para mejor proveer excepcionalmente, porque tampoco el juez puede excederse con esas posibilidades, porque se puede pensar que ha perdido la objetividad o ha perdido la imparcialidad. Entonces, eso es lo que sucede normalmente en el proceso judicial. Por excepción, el juez puede llevar pruebas al proceso. En el procedimiento es todo lo contrario. Como la relación no es triangular y el funcionario que no es juez, sino que es, en el caso de las medidas, consejero de protección o el consejo de protección, también tiene que llevar pruebas si hace falta al proceso. O sea, no depende al procedimiento, no depende de los interesados, repito, que no son partes propiamente dichas, de si está o no la prueba en el procedimiento. Realmente eso depende de los interesados y también depende de el propio Consejo de Protección. O sea, el Consejo de Protección no puede tener una actitud pasiva o de mero espectador de brazos cruzados, como pasa normalmente en la jurisdicción civil, sino que debe ser un interesado también, tan interesado como los interesados particulares en la resolución del caso. Pues, y ese Consejo de Protección, debe estar también por la búsqueda de la verdad material, que es una de las cosas, pero eso en general debe hacerse en los procedimientos administrativos, porque eso es natural en la función administrativa. Administrar en términos jurídicos y en derecho administrativo no es juzgar. Y cuando se decide desjudicializar una función o una actividad o una competencia para pasarla a la administración pública y ahí en adelante lo que va a haber es un acto administrativo y no una sentencia que decida esas situaciones, entonces, por supuesto que la función ya no es jurisdiccional, aunque mucha gente dice, por ejemplo, que cuando se ejerce un recurso administrativo,
el juez, la administración es un juez. Y tampoco es cierto. La administración, cuando recibe una solicitud o un recurso administrativo, en el caso de las medidas de protección, solo procede el de reconsideración, no es posible el jerárquico, como sabemos, porque los consejos de protección deberían ser autónomos dentro de la alcaldía, aunque forman parte de esa estructura llamada alcaldía. Eso no es únicamente con los consejos de protección, eso existen muchas figuras del Estado que pudiera estar, aún estando en la administración pública central, pudieran tener autonomía funcional, que es lo que al final tienen o deben tener los consejos de protección. Por eso es que no tiene sentido, y eso así lo dice la LOPNA, que a diferencia de la LOPA, porque la LOPA sí tiene el recurso jerárquico como un recurso natural y porque normalmente las administraciones públicas se manejan por el principio de jerarquía, pero en este caso, si bien no quiere decir eso, que no esté en los consejos de protección para aspectos administrativos de la alcaldía jerárquicamente subordinados al alcalde, eso no tampoco significa eso. El tener autonomía para las medidas de protección impide al alcalde incidir o pretender ordenar cosas a los consejos de protección. Por eso es que las medidas de protección no pueden tener recursos jerárquicos, que es un recurso muy natural. Es más, en el ámbito administrativo general, más bien la tendencia es a ejercer el recurso jerárquico y no ejercer el recurso de reconsideración, porque el recurso de reconsideración tiende a ser más bien muy inútil y por eso es que normalmente la gente se va directo al jerárquico, sobre todo cuando vemos que la mayoría de los recursos de reconsideración se declaran sin lugar. Porque lamentablemente la administración malinterpreta normalmente lo que es el recurso administrativo, sobre todo el funcionario que lo dictó, y se siente como atacado porque un interesado interponga el recurso de reconsideración porque le está diciendo como usted no sabe, usted se equivocó, usted es un bruto, etcétera, y no es la idea. Simplemente le estás diciendo a la administración con todo el derecho que tú tienes a decirle, señor, yo pienso, yo considero que legalmente es tal cosa, inclusive no solamente argumentos jurídicos, se pueden hacer argumentos fácticos o de otro tipo, de conveniencia, de mérito, a la administración para que revise su acto porque parece ser que no tomó en cuenta algunas cosas. Y eso es muy factible que ocurra, sobre todo si el procedimiento administrativo previo o constitutivo del acto no se hizo correctamente o tuvo algunas fallas, muy probablemente ese acto va a salir con fallas. De manera que si ese acto tiene fallas, se obviaron cosas que debieron tomarse en cuenta, etcétera, o aspectos jurídicos, puede el interesado, y eso lo permite la LOPNA, ejercer el recurso de reconsideración. Pero lamentablemente, repito, la experiencia es que los funcionarios públicos se sienten atacados o criticados cuando se ejerce un recurso de reconsideración, pero ese es el único que tenemos en caso de medidas de protección, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito general, que el recurso de reconsideración más bien tiende a ser opcional, solamente cuando de verdad yo estoy consciente o estoy seguro que ese funcionario piensa distinto a lo que piensan normalmente los funcionarios, ejerzo el reconsideración. Pero normalmente la gente se va es por el jerárquico, que es el que tiene más posibilidades de que sea resuelto a favor, ¿no? Porque obviamente el superior jerárquico puede tener otra cabeza, está allí para precisamente velar y estar pendiente de lo que hacen sus subordinados, y es más factible que el superior jerárquico tome en cuenta argumentos que el que dictó el acto no. Pero bueno, en todo caso, esas son situaciones que en la LOBNA existe solo en reconsideración para el tema de medidas. El acto final, muy importante, no hay que confundirlo con sentencia. El acto final del procedimiento administrativo es un acto administrativo. Ha habido en la historia del derecho administrativo venezolano varios tipos de actos o muchos actos que se parecen a las sentencias, pero realmente la situación nuestra sí existe en varios países ya como una corriente mundial, que es posible que haya sentencias en la administración pública, o mejor dicho, en el Poder Ejecutivo, porque administración pública, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Pública, es solo ese término exclusivo, o con A y P mayúscula, les digo yo siempre a mis alumnos, es en principio solo la del Poder Ejecutivo. Las demás administraciones que existen,
que puede haber, como el caso del CNE, el caso de las administraciones, hay figuras administrativas en la Asamblea Nacional, en el mismo Poder Judicial está la DEM, que es una figura administrativa, etcétera. No es exacto decir que es una verdadera administración pública con IP mayúscula, pero son administraciones que tienen los poderes, los otros poderes. Y lo mismo las administraciones municipales y estadales. Esas sí son verdaderas administraciones públicas, las que están en las alcaldías y gobernaciones, pero en todo caso lo que sale de allí son actos administrativos, no son sentencias. Una vez que ese tema pasó a la administración pública en el sentido estricto del término, esos actos no pueden catalogarse como sentencia y en consecuencia no puede comportarse el funcionario cuando está realizando el procedimiento administrativo que está en la LOPNA como si fuera un juez. Por ejemplo, una cosa que ocurre mucho o que puede ocurrir en el procedimiento administrativo, que es algo que si se lleva a los términos procesales, ahí estaría fuera de lapso si luego del emplazamiento para que acudas como interesado a una medida de protección, si nos guiamos por criterios de proceso, resulta que una vez que tú se te dio la oportunidad para que acudieras al procedimiento y no lo hiciste, ya te tratarían, si vamos a términos judiciales, como que ya estaría fuera de lapso. Ya no podrías acudir al procedimiento o al proceso. Resulta que a nivel administrativo eso no es así. A nivel administrativo, una de las grandes situaciones que existe o grandes variantes que puede darse es que independientemente de que hay un lapso en los que el interesado debe acudir para exponer sus ideas, llevar pruebas, etcétera, etcétera, si no lo hace en ese plazo, no quiere decir que no lo pueda hacer luego. Y eso es lo que dice la LOPA. Por eso es que es muy importante tener la LOPA al lado. La LOPA en el artículo 23, por ejemplo, dice: la condición de interesados la tendrán también, fíjense que dice interesados, no de partes. También quienes ostenten las condiciones de titularidad señaladas en el artículo anterior, aunque no hubieran intervenido en la iniciación del procedimiento, repito, aunque no hubieran intervenido en la iniciación del procedimiento, es decir, aunque se les notifique de la apertura de un procedimiento en el que él en principio es interesado y no acude en ese plazo perentorio en principio que está en la LOPNA, y eso lo tienen todos los procedimientos administrativos, y en el libro, en la parte del libro dedicada a este tema, podrán ver inclusive cantidades de sentencias de la Corte Primera, Corte Segunda de lo Contencioso, doctrina extranjera y nacional que claramente dicen que no puede haber en materia administrativa esa actitud de que si usted no acudió como si fuese un juicio, cuando se le citó, porque el término es distinto en materia judicial, se cita en materia judicial, se notifica en materia administrativa. Cuando tú no acudes, te citan por una demanda, que además se llama demanda, aquí no hay demandas, aquí hay solicitud, lo más que puede haber son solicitudes, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo que impera en el procedimiento administrativo, tanto el de LOPA como el de LOPNA, es la oficialidad. No es necesario intentar demandas o intentar querellas como pasa normalmente en la vía judicial. En materia administrativa y en procedimientos administrativos, lo que se intenta o se hace son solicitudes o instancias. Frente a una solicitud o instancia, tú eres interesado y te notifican de ella para que tú acudas y te defiendas o lleves pruebas o lleves información. Si tú no lo haces, no pasa nada en principio. Puedes acudir luego y eso lo permite el artículo 23 y esto es un artículo que se ha aplicado en la jurisprudencia bastante. Yo lo tengo en el libro y que también lo había dicho ya en el artículo correspondiente, creo que de las jornadas del 2005 de la UCAP. Ya yo había trabajado este tema. En el libro lo actualicé ese trabajo y lo incorporé junto con otros. Y ya venía la jurisprudencia claramente diciendo, miren, el 23 es muy claro, porque el 23 dice que aunque no hubieran intervenido en la iniciación del procedimiento, pudiendo en tal caso apersonarse en el mismo, en el procedimiento, en cualquier estado en que se encuentre la tramitación. La única limitación que hay para que un interesado acuda a un procedimiento, aunque no haya acudido al principio, es que se haya dictado la decisión. Si se ha dictado la decisión, obvio que ya ese interesado ya no puede hacer nada. Pero hasta que se dicte la decisión,
en procedimientos administrativos se considera, y eso aplica para el del OPNA, se considera que el interesado puede acudir. ¿Por qué? Porque hay un principio también que lo vamos a ver más adelante, que es el de la verdad material. El principio de la verdad material dice que la administración no está para ser un simple servicio público de administración de justicia, donde se hacen unos lapsos y todo es rígido, de una manera cerrada. No, en procedimientos la idea es otra. En procedimientos no se busca o no debe conformarse la administración, en este caso los consejos de protección, con la verdad procesal o procedimental. No, debe buscarse la verdad material. Y por eso es que, si bien es cierto, los interesados deben buscar o deben, en la medida de lo posible, aportar toda la información que tengan y las pruebas que tengan del caso que se esté conociendo, eso no quiere decir que el Consejo de Protección va a depender de solo esas pruebas para decidir. El Consejo de Protección, hasta que decide, tiene que buscar la prueba que esos interesados no le han aportado, porque, repito, la oficialidad impera. Entonces, eso es una cosa muy importante que siempre hay que tener en cuenta, y como ven, voy a decir lo más importante porque el tiempo no me va a permitir entrar en tanto detalle. Definitivamente la actitud y los principios que rigen los procedimientos administrativos son diferentes a los que rigen el proceso judicial. La posición del juez, ya la dije, no es una posición de tercero desinteresado como en la vía judicial. La posición de la administración pública, en los procedimientos es la de una posición más horizontalizada, donde es interesada también. Acuérdense que la administración, cuando se le otorga una competencia, es para que vele por los intereses generales de algo. Entonces, en este caso, la protección de niños, niñas y adolescentes se otorgó a los consejos de protección en los términos que dice la LOPNA, y así con otros órganos o figuras de la administración pública o de los jueces. Pero en el caso de la administración pública tenemos que la administración ella misma es interesada, y por eso es que lo que les digo de la oficialidad y de la verdad material es una consecuencia de que esa relación administración interesados no es una relación triangular, ni la administración es un tercero desinteresado imparcial en la situación. Otro aspecto que, por ejemplo, pasa en la administración pública y no pasa en los jueces o en el proceso judicial, es que, por ejemplo, cuando se intenta una demanda y se hace la contestación de la demanda, ahí se traba la litis, como llamámoslo o llaman los procesalistas. La trabazón de la litis es el momento en que ya quedan definidas las aspiraciones o las solicitudes al juez. De ahí en adelante ya lo que se hace es investigar o averiguar, sobre todo con las pruebas de las partes, pues ahí sí hay partes, el juez espera las pruebas de las partes y solamente por excepción dicta un auto para mejor proveer. Pero en el procedimiento administrativo no. En el procedimiento administrativo, no solo que no es necesario, o mejor dicho, si el interesado no va en ese primer emplazamiento del procedimiento, puede ir luego, como ya lo dijimos y lo permite el artículo 23 de la LOPA, sino que también las pruebas las puede aportar la propia administración, las debe buscar la propia administración. Por eso que lo que parecen vacíos legales o procedimentales en la LOMNA, en el procedimiento de medidas de protección, realmente no es un vacío legal, simplemente son periodos que puede la administración, en este caso el Consejo de Protección, buscar más información, buscar pruebas ella misma frente a lo que a lo mejor no le aportaron los interesados. Pero luego pueden venir los interesados y aportarle otras cosas hasta la decisión, ¿no? Entonces esa es clave entender cómo es la relación o la posición, como dice la lámina, del juez y la administración pública, cada uno en el proceso y la otra en el procedimiento. La oficialidad es la regla, en la función judicial es la excepción. Es realmente excepcional, salvo en jurisdicciones muy concretas, y aún así no es lo que sucede en el procedimiento administrativo,
como pasa en el contencioso administrativo, en la misma jurisdicción penal, pero en la jurisdicción civil la regla es el juez decide de acuerdo a lo alegado y probado en auto. Y como les dije, una vez que se traba la litis, ahí no se puede incorporar nada más, que esa idea no la terminé. En la administración pueden surgir otras cosas nuevas durante el procedimiento. Eso es una novedad que puede ocurrir en el procedimiento, o una cosa que puede ocurrir en el procedimiento, eso no es novedad, eso es de toda la vida, que no depende lo que va a decidir la administración de lo que se solicitó al principio y se contestó, como pasa en el juicio. Ahí se traba la litis y de ahí no va a salir. Si sale otra cosa, eso tendrá que ser objeto de otro juicio. Pero en el procedimiento administrativo, si surge otra cosa del mismo caso, por supuesto que aunque no se haya dicho al principio, surge del procedimiento y le parece importante al Consejo de Protección averiguar más sobre eso, se sigue averiguando sobre eso y se busca pruebas sobre eso. Y si no lo hace el interesado, la busca el propio Consejo de Protección. Esa es una de las grandes diferencias. Ahí no hay trabazón de litis, porque aquí realmente no estamos hablando de una litis. Aquí lo que estamos hablando de un órgano administrativo que busca proteger a un niño, niña o adolescente. Aquí no hay que ver de que el Consejo de Protección está tratando de ver entre dos partes quién tiene la razón, como tiende a suceder en la jurisdicción civil, sino que lo que tiene que hacer el Consejo de Protección es ver de qué manera podemos beneficiar o proteger a ese niño. Como puede suceder que no hace falta protegerlo, porque tampoco es, que eso también es un prejuicio que siempre hay, que cuando yo abro el procedimiento ya tengo que hacer algo. No, puede suceder que durante el procedimiento me dé cuenta, no, yo no tengo que hacer nada aquí. Aquí no procede ninguna medida y punto. O sea, el procedimiento precisamente, el previo, es para averiguar cómo es la situación fáctica. Inclusive puede ocurrir que yo no sea competente. Eso también puede pasar. Que el Consejo de Protección, frente a la situación planteada, no, mire, esto no es un caso de medida de protección. Aquí tiene que irse al juez de protección, tiene que hacerse otra cosa. No es caso de medida de protección. Eso también puede ocurrir en el procedimiento. Así que por eso es que las cosas no están tan cerradas, tan amarradas en el procedimiento administrativo, sino que la administración pública tiene una gran libertad para decidir más allá de lo originalmente planteado en la solicitud del procedimiento, si lo hubiere, porque sabemos que como parte de ese principio de oficialidad, la administración, en este caso los consejos de protección, pueden abrir el procedimiento de oficio, que esa es la regla, repito, en materia de procedimientos administrativos. Por eso que cuando salen por allí figuras administrativas, que dicen, bueno, aquí no ha habido demanda, aquí no ha habido solicitud, aquí no ha habido querella. No, señor, es que usted no tiene que depender de eso. Eso es en la vida judicial. Eso solamente lo puede decir un juez. Excepcionalmente lo pueden hacer algunos jueces de algunas jurisdicciones, pero normalmente los jueces sí dependen de una demanda para poder actuar. Pero en la administración pública no. Y esa fue la idea de la LOMNA cuando se dictó en el 98, que es la desjudicialización permite una mayor, una posibilidad de actuación más inmediata, más próxima, más pronta. No, los tiempos de los jueces son mayores, tienden a ser tiempos muy sosegados, los tiempos de los juicios tienden a durar por eso. A veces se exceden, sí, pero los juicios tienen que ser con los tiempos de los juicios. En cambio, los procedimientos, y por eso que la LOPA inclusive permite los llamados procedimientos sumarios en casos excepcionales, pero en todo caso hacerlo, porque a veces por la corredera y por la emergencia, por una serie de cosas, se justifica no hacer un procedimiento. Eso tampoco es válido. La urgencia, la emergencia o situaciones que hay que actuar de inmediato, lo que pide a lo mejor es que no se pueda hacer el procedimiento normal, sino el procedimiento, vamos a decir express, pero el express puede sonar despectivo, mejor decir sumario. Es decir, un procedimiento más rápido, que en todo caso debe ser estudiado si procede, pues eso no puede convertirse en la regla, sino debe ser algo excepcional. De manera que entonces, pero esta oficialidad, repito, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Porque toda la actuación, desde la iniciación hasta la terminación, además la ejecución,
porque el procedimiento de medidas tiene 4 fases, a diferencia de lo que ocurre en la vía judicial también. En la vía judicial, la ejecución queda como aparte. La ejecución de la sentencia inclusive tiene que ser objeto de un proceso aparte, sumario, para determinar si de verdad no hubo la ejecución de la sentencia voluntaria por el que la recibió. En materia administrativa no. En materia administrativa, y eso ya lo dice la LOPA desde el año 81, en los artículos 79-80, la regla en materia administrativa es que si como el acto administrativo disfruta de una cualidad, que es una cosa que no existe en el ámbito judicial, que es la presunción de validez, el acto administrativo se puede ejecutar de oficio apenas se dicta. No tiene que tener, primero, disfruta de una cualidad, el acto administrativo, y por eso es muy importante que se tenga claro que la medida de protección es un acto administrativo, no una sentencia. El acto administrativo por naturaleza, y eso ya lo dice la LOPA en los artículos 79-80, disfruta de una cualidad propia que no tiene otro acto público, que es la ejecutividad. Es decir, tiene efectos inmediatos una vez dictado, notificado si es particular, publicado si es general. La ejecutividad. O sea, no es necesario que un acto administrativo yo esté de acuerdo para cumplirlo. Aunque esté en desacuerdo frente a un acto administrativo, yo, destinatario del acto, debo cumplirlo. Si tengo objeciones, ahí sí voy a los recursos administrativos o voy al contencioso en el caso de medidas a la vía judicial. Pero no significa que porque yo esté en desacuerdo con un acto administrativo o una medida de protección, yo no lo cumplo, no me da la gana, no lo reconozco. Esa actitud en derecho administrativo no vale. El acto administrativo está revestido de presunción de validez. De manera tal que por estar revestido de presunción de validez, hay otra cuarta fase que no tienen las sentencias, que es la ejecución. La ejecución es parte del procedimiento administrativo, a diferencia de la vía judicial, que la ejecución es algo aparte, que se pide si hace falta, pero el juez termina su trabajo dictando la sentencia. Lo demás viene después, si hace falta. En el acto administrativo no. El acto administrativo primero debe tener efectos él solo, por su presunción de validez, y aunque se objete, aunque se ejerzan los recursos, tiene efectos ese acto. Solamente si el que va a conocer el acto de oficio también lo puede hacer, suspende los efectos, es que el acto originalmente dictado no puede ejecutarse o no tiene efecto, mejor dicho. Luego viene la segunda parte de la ejecución, que es la ejecución forzosa. Si hace falta la ejecución forzosa por la administración, también lo puede hacer de oficio. Y la LOPA, aplicable supletoriamente a la LOBNA también, permite que no es que deba ir el interesado a la vía judicial para que le ejecuten el acto, como se presumía, por cierto, en la primera LOBNA. Eso se corrigió después. Sino que el interesado, o mejor dicho, el destinatario del acto, puede objetar ese acto, pero mientras tanto el acto debe aplicarse. No es como pasa con las sentencias, que se para la sentencia hasta que reciba la revisión del superior. Aquí no. Aquí el acto sigue teniendo efecto. Salvo que el que revise el acto o el juez, si va a la vía judicial, suspenda los efectos. Y por otro lado, bueno, esto de las formalidades y alegatos es un poco lo que les dije, que no debe atenerse la administración a las formalidades y alegatos. Una cosa muy importante, no deben las formalidades físicas, vamos a decir así, obstaculizar el ejercicio o las solicitudes a la administración en general. No puede el Consejo de Protección, por consiguiente, por errores, por mala denominación de las cosas desde el punto de vista jurídico, lo cual ya de hecho viene aceptándose inclusive en la vida judicial, pero no de la manera tan inflexible como en la administración pública. En lo posible debe la administración subsanar o permitir la subsanación de los errores que incurre el interesado o el solicitante a las cosas. O inclusive se pueden hacer oralmente
Eso es una cosa que también existe en las LOMNAS del 98, que en un momento que todavía no se daba eso como regla. Hoy estamos viendo que las jurisdicciones sí tienden a hacer o tener esa parte oral, pero aún así sigue siendo fuerte el tema escrito. Pero en la LOMNA, como en la vía administrativa en general, se permite la oralidad, no hace falta el abogado, en la vía judicial sí. Por eso es que yo puedo decir muchas cosas y lamento mucho que no tenga tiempo para esto, pero esto ha sido parte de los talleres que hemos hecho. Aquí hay algunos de los talleres que hemos hecho cuando yo estaba en la UCAP, que hacíamos con los consejos de protección, sobre todo del área metropolitana de Caracas, donde con casos concretos podíamos ver esas situaciones donde definitivamente no es lo mismo resolver o manejar un procedimiento de medidas o un procedimiento administrativo de medidas por ser un acto administrativo, hacerlo como si fuese un juez. Porque si vamos a actuar como jueces, que se hubiera quedado ese entonces en la jurisdicción, en la verdadera jurisdicción. Pues uno siempre dice, eso no es mi jurisdicción, realmente jurisdicción es un término que solo aplica para el Poder Judicial, aunque se extiende para muchas cosas, pero la verdadera función jurisdiccional es la que hacen los jueces. Excepcionalmente, lo cual no ocurre en Venezuela todavía, pero sí en muchos países, se ha permitido vía constitucional inclusive, como pasa en Colombia, que hay posibilidades de órganos administrativos que dictan sentencia, pero esos son casos excepcionales. En España también pasa mucho, en la Unión Europea, y eso es una tendencia mundial, pero que aquí a Venezuela no ha llegado. Vamos a dar rapidito porque ya sé que el tiempo ha pasado. Si me puedes pasar la siguiente lámina, por favor, para terminar en la medida de lo posible con lo que puedo, te está repitiendo la misma. ¿Cuánto me queda? 0 minutos. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen rapidito, pero en todo caso ya les voy a mostrar al final la portada del libro donde lo pueden consultar en detalle. Esto está en detalle en este libro, además de la parte administrativa general de toda la LOPNA. Ya les hablé bastante de la verdad material. La actitud del funcionario en la administración pública no debe ser de conformarse con la verdad formal o la que salga del expediente como pasa en derecho procesal, sino que debe ser una actitud proactiva, de oficio, buscando la prueba ella misma si no se la dan los interesados, etcétera, etcétera. Lo que hemos dicho, y eso está en la LOPA y en la LOPNA, en los dos está complementada ese principio. Oficialidad es el principio típico de los procedimientos. Bueno, ya les acabo de decir, la verdad material y la oficialidad tienen una cosa, uno lleva a la otra, por supuesto, como lo que debe imperar en el procedimiento administrativo es la verdad material. Por supuesto que no está atenida la administración a lo que hagan los interesados, que insisto, aunque la LOMNA y la LOPA a veces se equivocan diciendo partes, el término exacto y correcto debe ser llamar a los que intervienen en un procedimiento que no es la administración, llamarlos interesados, ¿no? O interesados particulares. Pero bueno, en todo caso eso lleva a que la búsqueda de la verdad material hace que tanto en la iniciación, en la tramitación, en la terminación, porque además la decisión no es solo sobre lo que pidieron originalmente, eso es otra parte de la oficialidad que existe en el procedimiento administrativo en general y en la LOPNA. La decisión final va a versar sobre lo que haya pedido el interesado y lo que haya surgido y haya necesidad de decidir en el procedimiento. No debe atenerse solo a lo que le escribieron al principio o le dijeron al principio, como pasa en la vía judicial. Un juez cuando va a decidir un caso, va a dictar sentencia, solo ve lo que la demanda, lo que le demandaron para que él dijera el criterio o aplicara justicia. Aquí no, aquí como no estamos aplicando justicia, sino buscando proteger o no, si no hace falta, a un niño, niña, adolescente, yo busco la verdad como sea y si surgen nuevos alegatos, nuevas cosas, nuevos aspectos que hay que analizar durante el mismo, yo lo debo incluir en la decisión final de la medida. Como puede ser que yo diga, aquí no hay medida, cuando me entero bien del asunto, que es lo que tiende a pasar. O sea, no el que no haya medida, sino que cuando te enteras bien del asunto, que es lo que siempre pasa, que no todo lo que parece es, ¿no? Aunque suena a veces que una mera excusa, pero no, muchísimas veces lo que parece no es. Puede ser un chisme, puede ser una persona que le tiene la tirria al otro. Eso ha pasado muchísimo en las medidas de protección. Actuaciones para fastidiar al otro. Y cuando vienes a ver, no existe nada que hacer. Informalidad y flexibilidad, una cosa que iba a decir que no lo dije, que es el tema de buscar la manera de aligerar
como puede hacerse oralmente y por escrito también las cosas, buscar hacer formatos, buscar hacer formularios en la medida de lo posible, no ser tan estrictos con el papel limpio, con la máquina, con los acentos, no, no. Hay cosas que se pueden corregir, hay cosas que se pueden obviar. Estamos en procedimiento administrativo donde no se puede ser tan rígido con las formalidades, se puede ser más flexible con las formalidades. Y por supuesto que esto es un principio, estos últimos ya son principios típicos de los procedimientos en general: eficacia, economía, celeridad, racionalidad y responsabilidad, que eso sí existe en el procedimiento, muy importante, porque hay que hacer todo esto que les estoy diciendo, no solo porque lo dice la LOMNA y la LOPA y porque son funcionarios administrativos, sino porque si lo haces mal, hay un tema de responsabilidad patrimonial que puede incurrir el funcionario si no hace el procedimiento o lo hace mal y toma una decisión errada que causa daños. Eso también puede ser viable, entonces una demanda, y sí tendrá que ser una demanda, primero una solicitud a la administración, pero si no una demanda por daños y perjuicios, como dice la gente, que es por responsabilidad patrimonial. Buscar la uniformidad, unidad e imparcialidad en la decisión, aunque sabemos que en materia del OMNA hay una serie de situaciones particulares donde podemos ver, por ejemplo, en el artículo 284, por ejemplo, está el principio único en materia administrativa que existe en la LOMNA, que es la defensa del interés superior de niños, niñas, adolescentes, que es un principio que tiene una incidencia enorme a nivel procedimental, porque la decisión final, por ejemplo, eso de que puede ser revisada la medida de protección, no queda firme de alguna manera, o sea, realmente firme como quedan los actos administrativos, se busca que quedan firmes en las vías procedimentales normales o generales. No es que esto no sea normal, las vías generales que no son del OMNA, el acto administrativo que sale del procedimiento se busca mantener su estabilidad. Por eso que la regla es la nulidad relativa, la nulidad absoluta es la excepción, porque es preferible dejar algo que no esté tan perfecto, pero que haya la actuación, a que por cualquier detalle se caiga el acto administrativo. En el acto administrativo se es más flexible con eso, a diferencia de lo que ocurre en la sentencia. Las sentencias tienen que estar perfectas y un defecto en la sentencia puede generar en una apelación, en una casación, etcétera. Pero en el acto administrativo no es tan así. El acto administrativo tiene una serie de cualidades que hace que esa decisión final no tiene por qué ser perfecta, no se le exige a la administración pública legalmente esa perfección. Y por eso es que al final, un poco por todo esto que estamos hablando, ese acto pudiera tener algún defecto, que es la nulidad relativa. Si esa nulidad relativa no genera derechos, eso, la única manera que pudiera echarse para atrás un acto por nulidad relativa. Pero cuando ya el acto ha generado derechos, el acto general administrativo, genera derechos y tiene un defecto, preferible dejar los derechos tranquilos, no tocar eso más. La nulidad relativa tiene un plazo, pero al final la nulidad relativa se puede quedar así, la nulidad absoluta no. El artículo 19 de la LOPA, y eso aplica para la LOPNA, tiene unas causales de nulidad absoluta. Eso sí no adquieren firmeza. Los actos que están viciados de nulidad absoluta, que son 5 causales muy específicas, son los únicos que pueden tocarse después de ser dictados, inclusive haber generado derechos a los destinatarios. Porque la nulidad absoluta, ¿qué dice la nulidad absoluta? Que no existe el acto. Ese acto es de mentira. Eso es un papel mojado, pues. Cuando el acto tiene un vicio de nulidad absoluta, eso sí, los vicios de nulidad absoluta, según el artículo 19, son muy estrictos, graves, fundamentales, que aunque pase el tiempo y se descubra luego la nulidad absoluta, es como los delitos de lesa humanidad. Un acto administrativo que está viciado de nulidad absoluta y se demuestra luego, lamentablemente ese acto hay que anularlo. Y si construyeron un edificio con ese acto, señores, el edificio hay que tumbarlo también. Y esa es la realidad administrativa que debe imperar. Por eso es que para no llegar a esos extremos, la nulidad absoluta es la excepción, de acuerdo con el 19. Lo que no diga el 19, la nulidad relativa. Pero si ha generado derechos, la nulidad se deja así. El llamado principio de estabilidad de los actos. Eso no existe a nivel de la LOMNA. En todo caso lo digo para que piensen que a nivel de la LOMNA ya sabemos
que eso cambia porque impera el principio de defensa del interés superior del niño. No hay derechos que pueda alegar el interesado destinatario del acto como para que evite que un acto pueda, una medida de protección pueda ser modificada, cambiada, como lo permite el artículo 131. De manera tal que entonces eso es una situación muy especial en la LOMNA que no existe en la LOPA, pero para eso está la ley especial de la LOMNA, para que en ciertas situaciones, esas son las leyes especiales, como lo permite el artículo 47 de la LOPA, que ya de por sí el 47 de la LOPA arranca diciendo que en los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento, dice aquí ordinario, pero se ha considerado que son todos, previsto en este capítulo en las materias que constituyan la especialidad. Es decir, esos aspectos verdaderamente especiales, como este que acabo de decir de la LOPNA, por supuesto que se aplica con preferencia al que impera en la LOPA, que es el que les dije antes. Bueno, ya para ir, ya ahora sí, terminando, ya no me da más el tiempo. Si me puedes pasar la siguiente lámina, porfa. Seguimos. Bueno, esto ya lo acabo de decir, ya no digo nada nuevo, la medida no adquiere firmeza, impera la oralidad en el procedimiento del OMNA, a diferencia de lo que dice la LOPA. Estos son quizás los principios especiales que tiene la LOPNA, que no están así en la LOPA. La LOPA tiene otros. La LOPA busca la publicidad. En la LOMNA el procedimiento se busca que sea confidencial por razones obvias. Ya dije lo del interés superior. Medida no adquiere firmeza realmente nunca. En cambio, en la LOPA se busca que adquiera firmeza. Todo lo contrario, salvo la nulidad absoluta. Impera la oralidad, la gratuidad. Podemos seguir ya para terminar. Disculpen el apuro. Y por último, para los que quieran detalles de todo esto, este libro está disponible, que es el que tengo acá, donde hay una recopilación de todos mis trabajos sobre derecho administrativo en general en la LOMNA, que es un tema que muy poca gente en Venezuela ha trabajado realmente, porque la mayoría de la gente se va por la parte de protección como tal, la parte penal, etcétera. En cambio, la parte administrativa somos pocos los que nos hemos dedicado a ella. Y esto lo recopilé yo en esta obra, que todos estos que estamos hablando son meros pastillitas de todo, porque está un capítulo dedicado a los principios generales y un capítulo dedicado al procedimiento de medidas como tal, donde también hay una serie de principios que lamentablemente no pude tocar hoy acá. Pero bueno, espero que al menos la idea de esa diferencia de procedimientos administrativos versus procesos judiciales y, y para qué se desjudicializó la medida de protección, les haya quedado claro para que al lado de la LOPNA y de la Constitución tengan siempre la LOPA como ley supletoria. Muchas gracias.